va? Nuevamente estamos ahora ya en la unidad número 2. Qué interesante. Vamos avanzando. Eso de análisis situacional. Ese es nuestro núcleo de aprendizaje. El objetivo que tenemos y que nos hemos propuesto es podernos comprender, apropiarnos. Incluso van a ver que dice allí elementos conceptuales, es decir, vamos a tener definiciones claves para incorporar, apropiarse, recrearlas, pero también y sobre todo la novedad va a ser que va a haber muchos procedimientos metodológicos. Entonces estemos atentos porque hay herramientas, técnicas, pasos, procedimientos de cómo llevarlo a la práctica. Y eso es una buena dupla que nos permitirá ver lo conceptual y lo metodológico en la elaboración de un análisis situacional. ¿Con qué materiales vamos a trabajar? Ustedes van a ver que, como siempre, seguimos con nuestro libro de planificación estratégica, pero ahora sí, en otro capítulo. Estamos en el capítulo 3. Véanlo que el material que tenemos de la materia en esta unidad, en la 2, no es muy largo. Mírenlo, no es finito. O sea, lo que tiene es que es denso. Hay que estudiarlo todo. Casi diría que no hay que resumir. Entonces, de planificación social estratégica, que somos todo el equipo de cátedra junto con el profesor Mañasi, el capítulo 3. También volvemos a Eduardo Sánchez Martínez en su capítulo 3, donde él también aporta unos muy buenos elementos para lo que comprender lo que se llama el análisis estratégico, como él lo denomina. Y si no, de modo complementario, incorporamos esta nueva publicación del querido maestro Mario Rovirosa, pero esta vez en otros capítulos, en el 3 y en el 6. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Un análisis situacional, que ya vamos a ver, que tiene un montón de diferencias y que hemos hecho un cuadro comparativo de lo que nosotros conocemos como el diagnóstico tradicional, y que es una reconstrucción exploratoria, es una lectura interpretativa, explicativa. ¿Explicativa de qué? Es querer saber no solamente qué pasa, sino preguntarnos por qué suceden las cosas, es decir, desentrañar las causalidades para producir conocimientos significativos que retroalimenten un conjunto de decisiones para producir en la práctica las transformaciones buscadas. Esas transformaciones tienen que ver con la superación de los problemas que la población con los otros actores han decidido llevar adelante en este proceso de interacción social participativa, de este proceso de gestión planificada. Ustedes van a ver que después que pasen por diferenciar en términos de conceptos, objetivos, productos, porque ya van a ver que todo análisis situacional tiene una serie de productos que se pueden ir elaborando indistintamente a lo largo de todo proceso de intervención. Lo interesante es que los productos entre sí y con la práctica mantienen una conectividad, quiere decir una consistencia, una coherencia entre sí. Ya vamos a ver que esa cuestión interpretativa y explicativa que nos provee elementos de juicio para fundar qué problemas abordar, en qué condiciones del contexto, en qué condiciones de la institución, nos permite también después diseñar propuestas, proyectos, iniciativas, las estrategias, etc. Es decir, por eso se dice en el objetivo de aprendizaje que es la viabilidad o la factibilidad sobre la cual se va a sentar todo el proceso social. ¿Cuáles son aquellas partes que hemos indicado de los procedimientos metodológicos? Primero que nada, y es clave, a mí me gusta situar este cuadro, que lo van a encontrar en el primer PowerPoint, que es el que van a usar para las primeras preguntas, que es el PowerPoint de análisis situacional, versión 2020. En este hermoso gráfico nos muestra cómo toda intervención es como si acá tuvieran las coordenadas de espacio y tiempo, bueno, en los ejes de las coordenadas y las abscisas, en la cual se sitúa, y se ubica toda intervención, donde aparece el contexto, quiere decir todos esos elementos macro y micro que están incidiendo y ejerciendo influencias presentes en este escenario concreto. No es una cuestión como vaga y general, es decir, cómo está impactando, cómo se expresan estos factores económicos, sociales, económicos y culturales o ambientales, o en este caso, por ejemplo, de tipo sanitario, etcétera, en el contexto y en el escenario actual.
También estos que van a aparecer como triángulos y en figuras geométricas que aparecen como redondeles o cuadrados representan a los actores. Es decir, que todo escenario también en su delimitación requiere reconocer cuál es la malla socioinstitucional de vínculos que delimita este escenario. A veces desborda el espacio geográfico del barrio, abarca el área, porque también a veces hay instituciones que no están en el mismo espacio geográfico. Puede ser de la provincia o de escala nacional y tener una oficina en un área que no es la del barrio o del área de pertenencia. Y van a ver también que junto con esta malla de relaciones y de vínculos aparecen un conjunto de problemas parciales que son la dinámica de las expectativas, las demandas y los intereses que están interactuando en ese escenario. Entonces, los procedimientos metodológicos, dijimos, los básicos, y el primero es la delimitación del escenario. Segundo, tener claro el encuadre institucional desde el cual, u organizacional desde el cual se está trabajando. Conocer algunos rasgos o características del perfil de la población, de las familias, de los grupos sociales con el que estamos trabajando, vamos a trabajar o deberíamos potenciar la mayor interacción. Segundo, el análisis del contexto del entorno, es lo que recién nombramos, como estas variables macro y micro que son de afuera. Y ahí aparece algo clave, que es la valorización, es decir, de mirar los hechos, estos políticos, sociales y culturales externos, cuáles son oportunidades, cuáles son favorables, positivos, y deberíamos tenerlo en cuenta para tener estrategias de aprovechamiento y de potenciación, y cuáles son amenazas o riesgos, es decir, qué hechos del contexto, de la afuera, que no están bajo nuestro control, son desfavorables, perjudiciales o pueden ser amenazantes para tener algunas estrategias de evasión, de atenuación, para que incidan menos y tener algunas estrategias para que no nos obstaculicen. Entonces es importante porque esos elementos de definir el análisis del contexto en función de oportunidades, amenazas y riesgos es uno de los ejemplos que le hemos pedido, y para eso es clave definir un tipo de institución o ente estatal, decir escuela provincial número tanto, centro de salud municipal, el merendero con tal nombre, o la organización social de algún colectiva o colectivo con el nombre que tiene. También vamos a avanzar hacia un análisis institucional con el conocimiento de la trayectoria, de los intereses y de las capacidades que una entidad tiene. Digo, porque es desde ese donde se va a operar, y eso también nos define las condiciones favorables o desfavorables. Entonces, también conociendo y reconstruyendo qué entidad, qué hace, qué experiencia tiene, se hace una valorización de cuáles son aquellos capitales, qué es lo que la institución hace o organización tiene, sabe o hace bien. En todo sentido, ¿no? Es decir, capital simbólico, capitales de prestigio, capacidades, etcétera, pero también reconocer cuáles son aquellos desafíos, déficits o limitaciones que se te formulan en términos de debilidad institucionales y que podrían a lo mejor las fortalezas para optimizarlas, para tener estrategias de aprovechamiento que son capitales para poner en juego. Y los déficits o debilidades también pueden ser resueltas a lo largo del proyecto o con algún financiamiento o propuesta que se ejecute. Es decir, pasemos el análisis desde la delimitación al análisis de la delimitación del escenario, el análisis del contexto, el análisis institucional, el análisis de los actores, que retomaremos el concepto, las características de heterogeneidad de actores, cómo se construyen esas identidades, etcétera. E iremos a ver de modo de profundidad los 5 procedimientos, algunos que son de carácter más descriptivo, que deben ser amplios y exhaustivos, hasta algunos más de carácter analítico, etcétera, etcétera. Hay necesario aprender detalle por detalle. ¿Para qué? Para hacerlo cuerpo y para poder recrearlos a la hora de desenvolvernos. El último componente, que aparece como último, pero no es el último, como ya veremos, es el análisis del problema. Es más, los invitamos que ya comiencen a elaborar el marco teórico. Ese marco teórico nos permite no solo tener un andamiaje conceptual, es decir, identificar cuál es el estado del arte o el estado de la cuestión en la temática o problemática, si ya la hemos definido como tal, inclusive nos va a ayudar a orientar para reformularla. Porque si supongamos estamos trabajando desnutrición infantil,
Quizá cuando nos pongamos a leer y buscar materiales, ensayos, últimas publicaciones, experiencias, proyectos, políticas públicas, sistematizaciones, no solo de Argentina, sino de otros lados de Latinoamérica, etcétera, que nos abran a entender que a lo mejor no solamente es correcto hablar de desnutrición, sino que habría que hablar también de inseguridad alimentaria o hablar de malnutrición. ¿Qué diferencia hay entre estos conceptos? Y también porque nos abre la complejidad a las distintas dimensiones. Esto nos va a permitir a poder formular mejor el macroproblema, inclusive para ver qué cosas, qué oportunidades debo mirar en el contexto, si hay dimensiones económicas, psicológicas o de qué tipo, y hacia dónde debo indagar, qué prestaciones, qué servicios, qué políticas es posible gestionar, articular, negociar para llevar adelante el proyecto. Bueno, entonces, vamos elaborando, es por eso yo siempre digo que los análisis situacionales son iterativos. IT, ¿qué quiere decir? Que es son productos de ida y vuelta, que están interconectados. Voy abriendo algunas dimensiones del marco teórico y reviso cuestiones del contexto. Reformulo la problemática, me permite abrir y desagregar lo que se va a llamar la descripción, que ya vamos a ver, describir el problema, explicarlo y finalmente, como una síntesis que va recuperando los elementos y las partes anteriores, hacer una priorización fundada de los problemas parciales. Es recuperador de lo que ya hemos elaborado. Bueno, entonces, adentrémonos a trabajar la guía, trabajar con el primer de los PowerPoint sobre análisis situacional y los invitamos a hacer el ejercicio ese de elaboración de análisis del contexto y de análisis institucional desde una organización o entidad, hacer un cuadro con dos o más oportunidades, dos o más amenazas o riesgos que son externas, que son del entorno, pero también hacer una simulación como si estuviéramos en esa entidad, qué capitales o fortalezas hay, dos o más, y también formular de modo completo y preciso algunos desafíos o debilidades. Son unidades muy interesantes e importantes para el ejercicio profesional. Ojalá les guste. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.